Aló, buenas noches, ¿todos me escuchan bien? Sí, Ok, ¿cómo están todos? bien, gracias. Bueno, Bien, gracias, profe. bueno, me alegra mucho, Víctor. Veo que está Claudia, Alejandra, Libardo, Wilder. Buenas noches a todos. Millón, profe. Buenas, profe. Bueno, para empezar, dos cositas. La primera es que el foro del que les había hablado, yo inicialmente había pasado una solicitud que valiera el 10% de la calificación, pero ya Carlos me dijo que la configuración había quedado sin ese 10%. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es de ese 10% de los que han participado, los voy a considerar en el último informe, en la última entrega de sus trabajos. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta ahí también porque es un espacio, de todos modos hay un par de preguntas sencillas, pero que me van a dar a mí también cuenta un poco de todo lo que ustedes están avanzando y de las dudas también, es importante manifestar las dudas y las cosas que tengamos que conversar unos con otros. ¿Listo? Entonces, la primera información es esa. La segunda es pues que está pues aquí a disposición este espacio para escucharlos, ¿no? Sobre eh, los contenidos técnicas, preguntas anteriores, de los temas anteriores, preguntas de lo que viene pues ya para el informe final, para, digamos, la entrega final, la última entrega más bien. Entonces estoy atenta aquí a escucharlos y escuchar sus preguntas y comentarios. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Profe, yo tengo una pregunta y, bueno, es la siguiente. Nosotros en el trabajo de la unidad uno y los trabajos de la unidad 2 siempre los estructuramos, por decirlo de alguna manera, en una temática o en un tema específico y para el caso del grupo de nosotros fue el de educación. Nosotros escogimos el tema de educación y en el primer trabajo centramos digamos, la definición o buscar el problema central en un componente de educación en un municipio determinado y asimismo se trabajó para el marco lógico en el segundo, en la unidad 2 y para el árbol problema respectivamente. Cuando ya entramos a revisar la unidad 3, yo no entiendo que se esté pensando en continuar bajo la misma premisa del componente que se escogió en el trabajo uno y 2. Entonces, en primera medida sí me gustaría que tuviéramos como un poquito más de claridad si es sobre la misma temática o por el contrario, este tema de hacer el estudio o bueno, de revisar cuáles son los parámetros y como los pormenores que se tienen que tener en cuenta en un estudio de mercado, en un estudio financiero, en un estudio técnico, los podemos tácitamente trabajar sobre un proyecto específico que nosotros definamos. Esa es No, mi pregunta. ustedes ya vienen trabajando su proyecto y no tendría ningún sentido que se vayan a poner a inventar otro proyecto a estas alturas de la vida. No, la idea es ya sobre lo que venimos trabajando, hacer, además, primero son 4 estudios creo que se están pidiendo allí, que no vamos a hacer los estudios, ¿no? Porque un estudio, por ejemplo, de mercado requeriría gente muy especializada, por un lado, y por el otro lado, tiempo, que no tenemos. Eso es lo que no nos sobra, ¿sí? No, entonces lo que yo espero encontrar en ese último entregable es un mapa de lo que se requeriría para lograr hacer ese estudio de mercado de acuerdo con los conocimientos que hemos adquirido durante el semestre, durante el curso, perdón, ¿no? Que ahí se dan algunas pautas, se habla un poco de la demanda, de la oferta, entonces, ¿cómo desde ustedes, qué elementos consideran ustedes que para lograr tener completo ese estudio se debería considerar? Desde el punto de vista práctico, en general,
cuando tú gestionas un proyecto, o un equipo, o una empresa misma gestiona un proyecto, siempre el estudio de mercado se contrata con un grupo especializado. Pero para yo contratar ese grupo especializado, ¿qué debo tener? Un poco de conocimiento de lo que le voy a pedir, ¿cierto? Seguramente yo como especialista o mi grupo, porque en general uno nunca formula un proyecto de desarrollo solo, ¿no? Que por eso es parte de lo que se pedía que fuera en grupo, ¿no? Para que se aporten diferentes puntos de vista. Entonces, además de eso, cosas tan especializadas como medio ambiente, como el tema financiero, como el estudio de mercado, son cosas que inclusive en muchos casos los estudios sociales, dependiendo del proyecto, son insumos que se contratan básicamente, específicamente para tener claridad en eso. Entonces, por lo tanto, yo no les voy a pedir ni que hagan un estudio de mercado completo, ¿no? Ni que hagan un análisis financiero con todos los bemoles, pero sí que tengamos una idea en términos de mercado de lo que estamos ofreciendo frente a las necesidades, frente a los beneficios, y eso qué posibilidades nos va a permitir desde nuestro proyecto abordar, ¿no? O qué requerimos abordar para garantizar que lo que estamos ofreciendo se va a vender, si se puede decir así, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo con el financiero y lo mismo con el ambiental. Yo a ustedes les compartí a través de una compañera, no sé si todos lo tienen, unas diapositivas donde hay, inclusive al final, en las últimas diapositivas, hay una unas matrices como orientadoras. No quiere decir que las tienen que llenar todas, pero les pueden servir. Entonces, ahí los invito a que revisen esa presentación, especialmente la última, donde está un poquito lo de los estudios, lo del tema de esa parte, ¿sí? Eso es, pero es sobre su proyecto, sobre el proceso que ustedes vienen trabajando. No vamos a inventar nada nuevo en 2 días, no tiene ningún sentido. No sé si quedó respondida mi pregunta. Su pregunta, sí, está clara la respuesta, y pues le quería yo pedir un favor muy especial, y creo que con los compañeros que de pronto estén en la misma situación. Esas diapositivas, profe, yo no las tengo o no conozco de estas diapositivas, la verdad no, o no sé si es que son unas, puede ser las mismas que yo tenía como un material de estudio para el trabajo número 1, entonces puede ser que sean las mismas, aunque no creo. No sé si usted nos pueda compartir el día de hoy esas diapositivas como guía. Yo no sé si las puedo compartir por aquí. Este pedacito no me lo sé. Creo que no. En el foro las puedes compartir. Víctor, Sí. hablas con John Jairo. Si gusta, anotas mi número y yo te las comparto, que yo las tengo. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias, don Jairo. 310 Sí. 676-5889. Escríbeme que yo te las envío por WhatsApp. Gracias, Willy, muy amable. Gracias. Hay, hay unas orientaciones y es básicamente eso. Es tomar, por ejemplo, lo ambiental, es tomar los elementos clave y decir dónde vamos a afectar y si consideramos que la afectación es alta o baja. ¿Sí? Sí, es como tener una mirada de lo que si nos tocara contratar a alguien, pues nos permita hacer unos términos de referencia o algo así. Es básicamente eso. No vamos a hacer ni un estudio de mercado ni vamos a cambiar el proyecto. El proyecto es sobre lo que venimos trabajando. Porque si no, no tendría mucho sentido hacer un árbol de problemas para después. Además, a mí se me ocurre sobre qué tendrían ustedes que hacer ese análisis, ¿no? Listo. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, más Sí. que una pregunta. Bueno, sí, siga, compañero. Sí, con respecto al estudio técnico. O sea, Sí, como señor. todo es diferente y específico a cada proyecto, nosotros queremos como de alguna forma ampliar el acueducto de acá de la ciudad de Floridablanca. Para ese estudio técnico lo que nosotros hicimos fue bajar unos datos de caudales de Colombia, de los datos abiertos,
de las quebradas de las cuales están afectando y como hablar un poco de la localización y las características de esas afluentes. Entonces va por ese lado nuestro estudio técnico. Entonces era para ver si una guía sobre aquello, o si le hacemos otra cosa. No, yo creo que está bien. Acuérdense que como ustedes están hablando, yo creo que se lo comenté también en el documento que me enviaron. Ustedes me hablaban ahí no solamente de la ampliación del acueducto, sino de todo el servicio que se va a prestar, el beneficio a las comunidades, la mejora pues en procesos de producción. Me parece que está bien, ¿no? Y básicamente parte del estudio técnico habría que señalar algunas cosas de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Pero pues eso es como dentro de la lista de chequeo de lo que ustedes creen que se debe considerar dentro del estudio. No sé si respondí adecuadamente. Sí. Ahorita te comento algo del financiero para mirar unas cosas de ingeniería que miramos allí, ¿listo? Ok, listo, perfecto. Puede seguir el compañero que iba a hablar. Profe, la compañera Mónica Portillo se excusa el no poder participar en ninguno de los dos encuentros porque ella está en clase. Ella, las materias de especialización es la opción de grado de ella y ella está en una clase final y tiene una exposición ahora. Entonces ella se excusa, ella es de mi grupo y se excusa el no poder participar en ninguno de los dos encuentros. Ok. No hay problema. De todos modos, por favor, comprende que hay que participar en el foro y eso, porque eso les va a ayudar un poquito a los que necesitan ayuda. No, es aquí en el encuentro. Ella ha participado en los otros y es más, en el foro de las preguntas ella también ha participado. Es solo porque está en clase y está en una clase final donde le toca hacer una exposición y por ende no pudo. Ella trató de conectarse y de pedir permiso para ver si se salía de clase un rato y le dijeron que como era la clase final. Era complicado. Listo, no hay por problema. Por eso ella se excusa. Listo, No hay... profe. Muchas gracias. Listo, bueno, ¿alguna otra consulta? La mía del trabajo número 3 era la siguiente. Creo que lo habíamos hablado en una intervención anterior con el grupo de trabajo, pero creería yo que lo podríamos estructurar como el documento habla solo de 4 páginas, lo podríamos estructurar como en un diagrama de procesos o bueno, no sé, de tal forma que nos quede similar a lo que se trabajan en los estudios del sector cuando se hace contratación pública. Yo no sé si por ahí pudiéramos darle como la estructura para en esas 4 hojas sacar estos 3. No se preocupen por las 4 hojas. Yo sé que es muy poquito espacio y aquí les voy a contar un poco. Es un acuerdo que hemos hecho entre los docentes, pero ya viendo la magnitud de sus preocupaciones, si ustedes me mandan 6 páginas, 7 páginas, no hay problema, ¿sí? No se preocupen tanto por la cantidad. Eso sí, no me vayan a mandar 15 o 20 porque no sé a qué hora las voy a leer. Pero sí, lo que se pretende con limitar un poco el espacio es que ustedes se centren en lo importante, en lo clave, en lo fundamental, ¿sí? Entonces, no, si les salieron 6 páginas, 7 páginas, pues no es que yo no las vaya a leer tampoco, ¿no? Sí es bueno que sea ordenado, resumido, ¿no? Sin tanto detalle, no se les olvide por ninguna razón, si ustedes usan fuentes que seguramente las van a usar porque todos ese tipo de estudios ya son metodologías que han hecho otras personas. Por favor, escríbanmelas ahí, acuérdense que cualquier cosa que se pase sin fuente es plagio, ¿no? Y yo tengo que ser dura con eso, ¿sí? Entonces, ojo, les súper recomiendo, no solamente para el trabajo, sino para su vida. Nunca se les pase una fuente de lo que ustedes lean, de lo que tomen de base. ¿Sí? Pero no se preocupen que no es que 4 páginas máximo se puso ahí, pero no es pues que si me mandan 6, 7 o hasta 8 yo no lo voy a leer, ¿no? Yo soy consciente que se necesita de pronto un poquito más. ¿Listo?
Perfecto. Que yo tenía otra pregunta respecto a, bueno, ya la parte financiera. Pues hablo de parte del compañero Sebastián, ¿no? Yo esperaba que se conectara también ahorita, pero bueno, hablaremos después. Es que él la tiene como que un poquito más clara en proyectos de desarrollo y en eso me he dado cuenta. Entonces, él hizo un planteamiento, pues para mí muy bien en ingeniería, y además de eso, a eso le puso valores. Es como hacer un estudio de mercado de proyectos que ya se han hecho anteriormente y nosotros propusimos ponerle valores directos de proyectos que ya se han hecho. Entonces vamos a prácticamente hacer una tabla de las actividades con valores propuestos reales que ya se han visto. Entonces creo que con eso cumpliríamos el alcance del estudio financiero. Sí, eso es básicamente, es identificar. Ahora, hay un tema que espero y les pido por favor que no lo vayan a dejar pasar, que son los riesgos, ¿no? Porque en general nunca se cuantifican los riesgos y si hacemos un paneo en todos los proyectos que se han caído, que han tenido problemas que no han sido exitosos, ha sido justamente porque no se han cuantificado los riesgos, ¿no? Hay cosas, claro, que nunca se le ocurren a uno y se salen de las manos, pero sí es muy bueno con lo que ustedes están analizando ahí del mismo marco tratar de ver los riesgos y tratar de darles, si no un valor, sí por lo menos la necesidad de su futura cuantificación, ¿no? Entonces, ¿cómo y por qué se deberían cuantificar? ¿Sí? Entonces, pero sí, por lo demás es hacer un análisis de lo que va a costar y luego como han hecho el análisis de mercado, pues ya van a saber si dentro de esos procesos puede ser que haya un costo-beneficio para la comunidad en el marco del desarrollo. Acuérdense que como es proyecto de desarrollo, no vamos a esperar ganancias efectivas y líquidas, sino ganancias en mejora de la calidad de vida de las personas vinculadas al desarrollo. Listo, ¿alguien más? No, ya faltaron pues más compañeros que preguntar. Ok. A ver, Wilder. Miller. Profe, yo tengo un comentario. ¿Sí? Aló. Sí, estoy escuchando. ¿Wilder? Sí, es que el compañero habló primero y me dio como pena, por eso guardé silencio. Ah, ok. Profe, nosotros le enviamos... Bueno. A ver, ¿quién alzó la mano? Adelante, Wilder. Gracias, muy amable. Profe, nosotros le habíamos enviado como un adelanto de lo que habíamos hecho en relación a los estudios. No sé si ha tenido posibilidad de leerlo, como para... Estoy recogiendo lo que usted está planteando en relación a cada estudio técnico, a los estudios técnicos, al estudio de mercado, y etcétera. Pues va en esa línea, ¿no? Nosotros tomamos la estructura, bueno, basamos un poco en la estructura que estaba en las lecturas complementarias y a partir de ahí planteamos los requerimientos de la necesidad de información, digámoslo así, con relación al proyecto. Por ejemplo, en el estudio técnico planteamos que se habría que identificar la magnitud de la intervención. Nosotros tenemos un proyecto para que los compañeros se contextualicen de intervención de 3 afluentes del río Bogotá, el río Tonjuelito, el Fucha y el Salitre. Evidentemente la intervención no se va a hacer en toda su longitud, sino que se va a hacer en unos puntos críticos involucrando a la comunidad porque es una estrategia de recuperación de conciencia, pero también de recuperación, digamos, ambiental de esos puntos. Entonces, digamos, en el estudio técnico, profe, establecimos ahí que se había que delimitar los puntos de intervención, pues teniendo en cuenta la longitud del río y las características de cada territorio, porque los 3 afluentes son totalmente diferentes. ¿En esa línea estaba bien planteado o no? Claro, creo que yo inclusive le hice ese comentario en el documento 2, si mal no estoy. Pero sí, ya, o sea, ya aterrizando ahí, efectivamente sí tienen que hacer un poco esa diferenciación, porque las características
y las formas de costeo y las necesidades de costeo van a ser diferentes en cada una de las situaciones, ¿no? Sí, así es. Sí, cada río, a pesar de que están en una misma cuenca, que es la cuenca media, pues tiene unas características totalmente diferentes por su topografía, también por Sí. la población que cruza, etcétera. Sí, de acuerdo, totalmente. Ah, bueno. Quedamos atentos a sus recomendaciones en torno a lo que le comenté del avance para realizar los ajustes pertinentes sí, obviamente creo que sí, sí es necesario, pero estamos atentos, ¿vale, profe? Listo, yo se los mando de aquí a mañana. Le agradezco, muy amable. Con gusto. Bueno, Ahora sí, compañero, puede preguntar. ¿Qué Libardo? Profesora, yo. A ver, ¿aló, sí me escucha bien? Sí, yo estoy escuchando. Sí, bueno, profe, bueno, pues obviamente respecto a mi proyecto con demanda, ¿sí? Entonces, obviamente lo queremos complementar, digamos, dándole como más argumento, también de, pues, para que realmente sea un proyecto de desarrollo, porque pues nosotros consideramos que sí lo es, ¿sí? Que tiene un impacto desde diferentes, no en solo, como usted lo manifestó, solo tener ingresos y ya. Entonces, pues vamos a ver cómo es el enfoque, pero entonces, sí, pues sí nos gustaría saber eso, entonces, podemos ampliar también un poco lo que pasa es que en un primer encuentro sincrónico, yo recuerdo que usted nos manifestó que por favor tengamos muy claro lo del número de páginas que nos hacemos, entonces, No, para los eso también. primeros trabajos sí, porque en los primeros trabajos les habíamos dado un poco más de espacio. Sin embargo, ustedes me mandaron trabajos de 20 páginas y yo los leí, ¿sí? Leí el detalle, ¿no? Entonces, pero para este caso sí la idea era, a ver, les cuento un poco la dinámica, no es que yo decida eso lo decidimos entre un grupo de docentes que estamos dictando el curso en diferentes grupos, ¿sí? Entonces, pusimos como un número de páginas justamente como para dar cierta restricción, pero eso no quiere decir que si son tres y no pueden escribir 2 páginas más. Yo las voy a leer, no se preocupen. ¿Sí? No se me van a extender tampoco a 15 o por allá a 20, ¿no? Porque ya no, ya la cosa larga ya la leí anteriormente y la acepté, pero ya ahorita ya vamos a puntualizar cosas ya finales. Concretas, que sea exacto, concreto. Exacto. Bueno, eso era todo. Listo. A ver, ¿qué dice por aquí Miller? José Profe. Gabriela. Señora, ¿quién es? Buenos modelos. Gabriela. Gabriela, buenas noches. Sí. Gabriela, la escucho. Aló. ¿Aló? Aló, no te escuchamos. Yo le escucho, pero creo que hay unos compañeros que están intentando comunicarse, no han podido, pero de mi parte, pues las dudas que yo tenía frente a la parte inicial las hice, las pregunté, yo creo que esperaría a mis compañeros. Ah, bueno. A ver qué dice Alejandra.
Creo que Gabriela estaba intentando hablar, no sé si tienes problema con el micrófono o con el sonido. Bueno, ¿quién más? Alejandra, señor. Es que cuando me conecté escuché algo que hacía usted referencia en torno a que sería que lo ideal es que este tipo de proyectos de desarrollo no se hicieran pues como a corto plazo, ¿no? ¿Estoy equivocado? Sí. Entonces, teniendo en cuenta esto ya, señora. Sí. Digamos, teniendo en cuenta esto y obviamente por la magnitud de intervención, lo hablo desde la idea que, o el problema que nosotros pretendemos atacar con los 3 afluentes, pues evidentemente ese tipo de proyectos, recogiendo lo que usted dice, sí deben de ser a largo plazo y como por etapas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Digamos, para generar un impacto real, porque se quedan en acciones puntuales y pues no tienen durabilidad en el tiempo. Creo que en Bogotá hubo algún tipo de experiencia de iniciativas de participación comunitaria en algunas quebradas y cuerpos de agua. Fueron muy puntuales las intervenciones durante meses y ese tiempo se vio como la recuperación de esos territorios, pero como no hubo, no se proyectó a largo plazo para que hubiera una intervención integral durante un tiempo determinado, como usted dice, a largo plazo, pues se quedó ahí en una iniciativa, pero no trascendió como lo que usted plantea que lo de desarrollo, entendería yo, ¿no? Sí, tiene usted toda la razón. Y especialmente si uno habla, por ejemplo, de procesos productivos, de grandes proyectos productivos o de proyectos ambientales. O sea, uno no, digamos... como por etapas. No, lo digo para no sonar tan dura. Cuando tú haces un proyecto ambiental a muy corto plazo, no vas a poder ver nunca los resultados. No hay impacto, es que no hay impacto. Porque además si necesitas que un río se recupere después de 100 años, 150 años de impactos negativos, ¿sí? La capacidad de resiliencia hay que empezar a recuperarla y eso por lo menos te va a tardar 15 años. Y ahí todavía, no vas a ver resultados en 15 años, ni siquiera, ¿no? Vas a empezar a hacer un proceso, más aún cuando tienes que involucrar la comunidad, cuando tienes que involucrar las autoridades, ¿no? Los intereses de la industria, ¿sí? Que para los proyectos el mismo proyecto de los compañeros de Tumaco tiene como la misma orientación, ¿cierto? Es un proyecto que se espera darle empoderamiento a la comunidad. Entonces, el objetivo ahí ni siquiera es generar la producción. En el de la descontaminación del río como proyecto de desarrollo, ni siquiera es descontaminar el río, ¿sí? Cambiar la mentalidad de las personas. Mejorar la calidad de vida de las personas con una mentalidad amable frente a su proceso de desarrollo. Para el caso del río Bogotá y de sus afluentes, Tumbuelito, Fuchay, territorio, sí. ¿Cierto? Exacto. Es una recuperación de su territorio, a partir de ellos mismos como eje fundamental. Exactamente. Y lo mismo para el ejercicio de educación, para el ejercicio de que hablaba el compañero Tumaco, ¿sí? Y yo por eso soy a veces un poquito dura, ni dura en la calificación. Si eso se lo presentan a otra persona, es posible que tampoco les den mucho más que lo que yo les di, sino es un poco para llamarlos a la reflexión. Ustedes son el futuro de este país, ¿no? Y si no nos aterrizamos en mejorar lo que ya estamos haciendo mal, ¿no? Si no empezamos a formular proyectos bien hechos, pues cada vez vamos a ir más para atrás y más para atrás. Entonces, no, aquí ustedes tienen que ir para adelante, tienen que abrir la mente y pensar que el futuro no se acaba en 5 años, ni siquiera ha empezado, ¿sí? Entonces, eso hay que empezar a cambiarlo, ¿no? El futuro no es este momento, el futuro es, si vamos a generar procesos de desarrollo, tenemos que también propiciar un cambio, ¿no? Para poder lograr ese desarrollo, que es lo que nos ha faltado a los países de América Latina. Entonces, ahí hay invitado todo el 21 para que salgan a marchar, porque no, mentira, profe, mentira. Profe, tanto así, siguiendo con lo que dice el compañero, cuando nosotros hacíamos la investigación sobre toda la contaminación del río, vemos
que desde los 90 se está tratando la recuperación del río y que no se ha podido. Es más, la planta de tratamiento de Canoas, que ha tenido tanta controversia, la misma Procuraduría ha tirado atrás diciendo de que los estudios no son suficientes todavía, donde, como decía el mismo compañero, la comunidad ha tenido la iniciativa porque es que hubieron unas acciones populares para la recuperación del río, pero no han trascendido. Claro, yo les voy a hacer una incidencia. Yo hice parte del equipo del IGAC que acompañó al magistrado Vela para la última sentencia de la Corte, que bueno, lo consideramos como un triunfo dentro de los estudios de análisis. Y parte de esa condena que se le hizo a todas las entidades y a toda la comunidad, porque no está condenada solamente las entidades de gobierno, sino también la comunidad. ¿Sí? Parte de eso era justamente llamar a que la gente se sentara a conversar sobre lo que faltaba para entender lo que había pasado. Ustedes saben que ahí han estado los alemanes, los franceses, los italianos, ¿no? Todos han hecho ofertas y han intentado con proyectos que se han caído, ¿sí? Para la descontaminación del río, justamente por eso, porque no están pensando en los procesos de desarrollo, ¿sí? Sino están pensando es en limpiar una dinero. Exacto, también, pero además ellos su centro de los objetivos que se han planteado es, no, vamos a limpiar el río, ¿sí? Pero para limpiar el río, como lo han planteado, tendrían que desaparecer a toda la gente de ahí, que la gente se vaya para otro lado a trabajar, y eso no puede ser, ¿sí? Entonces, lo que hace falta es lo que tú dices, estudiar un poco más esos procesos a futuro para ver cómo se cambia, se entrega, la gente entiende que es su territorio, ¿no? Y deja de pensar solamente que es un medio para generar riqueza, ¿no? Sino que entre todos esos elementos del desarrollo hay un medio para generar riqueza, que es un poco donde nos estamos equivocando los latinos. Y es que no, y involucrar todos los sectores no es tan fácil. Claro, claro. Profe, plantear un proyecto de esos a 5 años. No, pues eso. Profe, es que un factor importante ahí es que la comunidad no conoce el concepto de lo público, profe. Pero yo y sí eso es algo quiero importante. Un poquito, porque sí lo conocen. Ellos sí, han estado. Lo que pasa es que no lo cuidan, no lo valoran. No lo valoran, esa es la palabra. ¿Sí? Ajá. Sí, mire, todas las universidades del país, yo trabajé con la Distrital y allá fuimos a trabajar con ellos. Hasta el IMPAU, ¿no? Se han hecho estudios, se han traído científicos, la gente sabe. Y hay una masa muy importante. El último evento en el que yo asistí, que fue un diplomado, que yo hice toda la parte ambiental con ellos, eran 640 personas, ¿sí? Que para la cantidad de población que hay ahí es poquito, pero para generar liderazgo, yo creo que ya es una masa importante para que empiece a generar cambio. ¿Sí? Entonces, no es que no lo conozcan, y en lo que ustedes están trabajando me parece muy interesante porque ustedes están pensando no en la educación ambiental que nos han enseñado y la que nos vende todo el mundo, sino en una educación práctica donde, como lo decían ustedes, haya una apropiación territorial. Eso es muy importante que lo dejen bien clarito en los documentos, ¿sí? Porque a veces cuando uno conversa, entiende hacia dónde van, pero también falta un poco de escritura. Sí, la redacción. Practicar un poco más esa parte y ponerse de acuerdo. Léaselo a una tercera persona, a una cuarta. Oiga, usted me entendió, esto le facilita a uno decir, uy, miércoles, si eso lo lleva a otra parte, quién sabe qué van a entender, ¿sí? Y voy a perder mi tiempo. Eso es muy, muy importante. Sobre todo cuando tú haces trabajos a través de internet, ¿no? Porque lo único que yo tengo para evaluarlos, al final, es ese documento que queda ya consignado. Y como ese documento además va a quedar a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces yo tengo que ser consecuente con lo que se está pidiendo, porque si no, pues no va a generar de pronto más problema para ustedes mismos. Entonces sí les pido que procuren revisar un poco la información y cómo la manejan y cómo presentan los análisis que están ustedes haciendo, ¿sí? Porque a veces pareciera que no hay análisis, uno dice, pero ¿qué pasó aquí con toda esa información que había allá atrás? Y no, creo que a casi todos los grupos, y no a todos los, ¿y dónde está la conclusión de toda esa información que recogieron? ¿Sí?
Como que llegaron por allá al problema y se les olvidó todo lo que han leído atrás. Entonces, ojo, porque eso es muy, muy, muy importante. Cuando tú presentas proyectos, es más, ustedes entraron, me imagino, al MGA y se dieron cuenta que al entrar ahí lo único que hacen es preguntarte datos, ¿sí? Información, análisis, el objetivo. Y después cuando alguien viene y lo lee, para eso estamos haciendo el curso, ¿sí? Para que ustedes sepan que el objetivo no se plantea ni a futuro, ¿no? El propósito, el fin, ya hay otras interpretaciones de cómo se hace. Yo se los escribí en sus documentos, ¿no? Y en algunos de los comentarios. No vamos a hacer un objetivo diciendo, se contratará o promover o gestionar, ¿no? No, ya ahí ya empezamos a hablar como que ya lo estamos haciendo, ¿sí? Porque eso nos lleva también a otro modelo de pensamiento. ¿Sí? Entonces, ojo, lean mucho sobre la forma como se redactan. Acuérdense que ustedes tienen el 60%, 70% de la responsabilidad porque es virtual, entonces tienen que leer mucho, tienen que documentarse, tienen que hacer preguntas, si no a mí, a otras personas, de pronto que hasta sepan más que yo, ¿sí? Pero la idea es que eso tiene que verse reflejado en esa información que ustedes me pasan escrita, porque es la única evidencia que yo tengo de lo que han avanzado. Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Profe, si es que estábamos revisando nuestro trabajo con el que nosotros hicimos con los compañeros, compañeras. Sí. Digamos, lo primero es que, pues evidentemente sí nos hizo falta un poco el análisis sobre los casos exitosos, bueno, los casos que nosotros evidenciamos, que sí fue evidente porque únicamente se señalaron y no se le hizo como un análisis de qué tan exitosos habían sido o no, y de qué tanto habían servido. Pero, pues, bueno, listo. Frente a la matriz de marco lógico, nos hace unos comentarios frente a los supuestos, pero... ¿Tú estás con ¿Perdón? quién? ¿Con quién más estás en el grupo? Nosotros estábamos con John, con Natalia, Con Gabriel. Gabriela Vanegas, Lizeth Natalia Suárez y John Riveros. Sí. Sino que es que no se han podido conectar, es que es muy difícil conectarse a veces. Sí, no te preocupes. Solamente es para ubicarlos aquí en mi correo, en mi computador. Sí, digamos que o sea, frente a los supuestos, realmente no me queda muy claro. Digamos que el fin, sí, bueno, tiene que ser como de hecho cumplido el fin. Bueno, listo, se puede corregir. No es en verbo infinitivo, sino un hecho cumplido, pero frente a los supuestos sí, no es como muy claro. Entonces, espérate, la miro aquí. Entonces, bueno, los supuestos tienen diferentes niveles, ¿no? Primero, los supuestos en el marco lógico no se entienden como lo que uno diría un supuesto, una hipótesis, que es un poco la interpretación que usted les dio. Si bien hay que tener en cuenta, ¿sí? Lo que se espera del trabajo, lo que esperamos lograr como finalidad, por ejemplo, en el marco de la finalidad, también hay que tener muy en cuenta que ese supuesto de esa finalidad nos tiene que llevar a pensar en qué aspectos que estén fuera del alcance de la gerencia del proyecto pueden llegar a ser el proyecto no exitoso, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del concepto de la metodología del marco lógico, para el caso, los supuestos no son necesariamente lo que esperamos, sino lo que esperamos más esos factores de riesgo en cada nivel. La finalidad, como cuando hablamos de la finalidad, está en cabeza de la dirección del proyecto, o el fin, pues más que otra cosa,
¿sí? Entonces, ese fin nos debe, dentro de su supuesto, indicar, bueno, ¿y qué pasa si el proyecto de ustedes era conservación también de... No, eso es aumento de la cobertura en educación de primera infancia, eventualmente transición. Ya, sí, exacto. Ah, bueno, sí. Entonces, ahí, en ese aspecto, pues habría que mirar qué puede pasar, que cambien la política, ¿no? En fin, factores externos que puedan impedir que el proyecto se realice. A eso Serían el primer supuesto relacionado con la finalidad. ¿Mm? Señor. Serían más como los riesgos. Pero no solamente el riesgo, sino que el riesgo debe estar, y no para cada caso, digamos, o sea, son riesgos en el marco del, no sé si ustedes cuando leyeron la unidad didáctica y explicaban ahí los supuestos, ahí les explicaban que se tenía que tener en cuenta tanto los aspectos, digamos, de futuro del proyecto como lo que podría impedir que el proyecto se realice en cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, para el caso de la finalidad, ¿quién es el responsable de ponerle la cara al proyecto frente al fin? El responsable tendría que ser la Secretaría de Educación y Cultura. No, pero para el caso del proyecto, no para el caso de lo que ustedes están pensando en términos de actores responsables, sino para el caso del proyecto. El proyecto es de ustedes en este momento, ¿cierto? Porque ustedes son los que me lo están presentando a mí, ¿sí? Entonces, para el caso de cumplir este fin, ¿quién es el responsable? Pues la gerencia, ¿cierto? Por eso es que quería ya que se haga el organigrama para que ustedes también tengan claro, ¿no? Quiénes son los que están en la cabeza y quiénes van a hacer la parte operativa, por decir algo, ¿sí? Entonces, para ese caso, lo que uno hace, la interpretación que se hace de esos supuestos es con relación a la posibilidad real de hacer lo que nos puede impedir que no lo hagamos como lo estamos pensando, ¿sí? Y ligado a eso, con base en cada uno de los niveles. Entonces, hay que adjudicarle como un responsable a cada nivel. ¿Quién es el responsable del fin? Entonces ya dijimos, digamos, la gerencia del proyecto, la presidencia del proyecto, ¿sí? ¿Quién es el responsable del propósito? El responsable del propósito. Seguramente el nivel que sigue dentro de su organigrama, ¿cierto? Si ustedes tienen en el organigrama una cabeza gerencial y debajo tienen una cabeza coordinadora, pues ese grupo va a ser el responsable, ¿no? ¿No es cierto? Ahí ya después definiremos quién va a estar al mando en esa cabeza o quién va a ser quienes lo van a integrar, ¿sí? En ese caso, entonces, el nivel de responsabilidad entre el que tiene que mostrar el fin con el que tiene que mostrar el propósito, pues es diferencial, ¿cierto? Y por lo tanto, aunque la cabeza tiene que estar organizando todo, estos grupos coordinadores que son más especializados, que también de alguna manera hacen parte de algún nivel gerencial o directivo, sí tienen otra responsabilidad. Por lo tanto, nuestro supuesto frente a esa tarea que se va a hacer, considerando que hay otro tipo de nivel de coordinación, pues tiene que ser con otro nivel, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, mi supuesto ahí, ¿cuál sería? O el supuesto de ustedes, ¿cuál sería? Para aumentar la cobertura. Entonces, ¿qué elementos dentro de su árbol de objetivos se encontraron ahí? ¿Qué fue lo que los llevó a decir, mire, y estos son los componentes, y estos son los propósitos, y este finalmente va a ser nuestro fin? Entonces, ahí hay unos intermedios que salen de ese marco lógico y que salen después del árbol de objetivos, que salen, perdón, del árbol de problemas y después del árbol de objetivos. Eso es una línea directa, no es que hacemos este pedacito y después nos inventamos por ahí otra cosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso todo está conectado. Entonces, aquí cuando llegamos a organizar ya el propósito, que es en la raíz la que nos da como esa organización, ¿cierto? Entonces, ahí decimos, bueno, como estos son los responsables, entonces nuestro supuesto es que estos, ¿qué deberían hacer para que se pueda cumplir ese fin? Sí, más o menos.
Sí, más o menos es como eso. Y por lo tanto, mi supuesto a que debe responder a que estos sean capaces de hacer desarrollar esas grandes líneas, ¿sí? Como por ejemplo, si es cobertura, que no me acuerdo muy bien cuál es su proyecto y aquí no lo encuentro, no sé por qué no lo tengo o no sé dónde lo tengo. El ¿Ustedes grupo saben F, los del transporte? No. no, es aumento de cobertura en Quipile, Cundinamarca, es el grupo F. Ah, de Quipile, ya. Entonces, claro, entonces ahí cuando ustedes piensan en ese aumento de la cobertura, entonces hay varios elementos, ¿cierto? Que es la infraestructura, ¿no? Que es la capacidad de los docentes, que es la capacidad administrativa, ¿cierto? Entonces, con base en esas causas que tenían por allá abajo, donde decían, no, es que no hay cobertura, es porque la política no se está aplicando, es porque resulta que los docentes pues no hay suficientes ni tampoco tienen la capacidad de conocimiento, ¿sí? Entonces, esos son los elementos desde donde yo voy construyendo y desde donde ustedes traen ahí, ¿no? Entonces, esos elementos que eran problema y que los volvieron en positivo cuando hicieron el árbol de objetivos, ¿sí? Se traen aquí como parte de esas cuestiones que van a cumplir con el que van a formar entre todos el propósito, ¿cierto? Entonces, al llevarlos allá, ¿qué pasa? Que como están en otros niveles, también nuestro análisis del supuesto y nuestro análisis de qué puede ocurrir que ese supuesto nos llegue, que vaya a cojear, ¿cierto? O que eso que estamos pensando llegar no lo alcancemos. Entonces, ahí se pone ya es frente a ese propósito, ¿sí? Entonces, es otro nivel. Y ya cuando bajamos a los componentes, pues obviamente va a tener también otra mirada desde allí. No sé si estoy siendo clara. Pues más o menos. Yo tengo una pregunta Señor. respecto de los supuestos. Lo que yo estaba leyendo en las fuentes documentales bibliográficas, yo entendía, hasta este momento yo entendía que los supuestos solo se podían formular en positivo, no en negativo. Entonces no sé si lo que yo estoy entendiendo es que parte de los supuestos yo los puedo formular en negativo cuando estoy haciendo el tema de la matriz de marco lógico. Entonces, en el tema de la lógica horizontal, cuando yo llego después de mis actividades y luego de revisar los indicadores y los medios de verificación, yo reviso los supuestos, entonces yo entendería que los puedo tomar también en negativo, ¿sí? No, no, porque tú lo que haces es ver qué riesgos y ponerlos en positivo, ¿sí? Entonces, no es, dentro de todo este proceso, lo que uno tiene que tratar siempre es demostrar lo que, como que ya está hecho, como que sí lo va a lograr, ¿no? Pero lo que uno hace cuando analiza los riesgos es dejar en evidencia que dentro de mi supuesto que estoy poniendo ahí, está contemplado. Ya se superó. Y se Ok, superó. porque, bueno, digamos que la pregunta puntualmente es, en el caso de lo que trabajamos nosotros, una de las actividades era un fondo de becas universitarias como actividad. Relacionando el supuesto, lo que entenderíamos nosotros, y así lo coloqué yo, es que existan o estén asignados los recursos y aprobados para la vigencia correspondiente para implementar ese fondo. Entonces, es un riesgo, o sea, es un supuesto, mejor dicho, pero parte del hecho del riesgo de que efectivamente al ser un fondo o un tema de becas, por ejemplo, estamos hablando de una entidad territorial que puede el Consejo Municipal aprobar o no en la vigencia esos recursos. Entonces, ahí pasaría a ser un riesgo, pero que yo lo tengo en positivo en mis supuestos. Sí. Sí sería así. Entonces, sí es así. Sí, sí, señor. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, o sea, tú estás ahí tratando y ahora no necesariamente un fin tiene un riesgo, ¿no? Puede tener más de uno o más de un supuesto, ¿cierto? Entonces, Ok, ok. sí, puedes tener dos, pero que te expliquen cuáles son los elementos que se están contemplando para lograr
que ese fin se cumpla, ¿no? Y con una mirada muy clara y es teniendo en cuenta desde dónde, hasta dónde se va a llegar con ese trabajo y tener claro qué es el fin y qué es el propósito, porque ahí encontré como varias confusiones dentro de él cuando revisé los proyectos. Entonces ahí también tenemos que aclarar muy bien. El fin tiene un objetivo, el propósito tiene otro, ¿no? Aunque el uno debe complementar el otro, ¿no? Obviamente, ¿no? Es parte de... Es como tratar de que no se confunda, ¿sí? Ok, perfecto. Y la reacción es súper importante. Ahí sí quiero insistir un poquito porque creo que yo lo dije en las reuniones donde nos encontramos antes y creo que tal vez un grupo nomás, creo que fue el que lo tomó, lo recordó. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Yo tengo una pregunta. Sí. Respecto a lo que, bueno, nuestro proyecto es el que usted decía del transporte educativo. No, ya. Entonces, haciendo un poco el análisis de lo que usted decía pues de que sí tiene que ser un proyecto un poco más de impacto de desarrollo, pues digamos a mí me habían surgido algunas ideas respecto a eso porque sí siento que el proyecto así como está formulado está muy cerrado, muy sesgado a hacer una cosa muy a corto tiempo, a corto plazo, ¿sí? Y más pues con la entrega de subsidios. Entonces, lo que yo les decía a las compañeras, ¿sí? No sé si está alguna, es básicamente lo que a mí se me ocurre pensar es que el proyecto puede ampliarse y puede dejarse incluso, digamos, con varias estrategias dependiendo de lo que vote el estudio de mercados. Sí, no sé si se puede pensar así, o sea, que no sea solo como una entrega de subsidios, sino que más bien, por ejemplo, cómo usar ese subsidio a un mediano, corto y largo plazo, que se podría pensar incluso, yo les decía a ellas, en una, por ejemplo, no sé, algún colegio podría entrar a concursar a esos recursos y decir, bueno, nosotros vamos a comprar bicicletas para hacer que ese recurso de ese subsidio sea más sostenible o tenga mayor durabilidad en el tiempo. Claro, y acuérdense que los subsidios son temporales, ¿no? Sí, por eso, o sea, precisamente por eso, porque... Pues me parece una excelente idea buscar alternativas que queden en la comunidad más a la mano, ¿no? Que buscar contratos, ¿no? Porque ya, si ahí contratamos, se nos acaba, y eso se vuelve también un espacio incontrolable con el tiempo, porque al final se vuelven unas mafias. Es lo que tenemos en el país en todas partes con esos subsidios de transporte y de alimentación de los colegios. No es que yo esté en contra de que se entreguen los subsidios, pero sí creo que se deben entregar para eso que tú estás hablando, para hacer propósitos más sostenibles, más hacia la gente, ¿no? Entonces, si podemos tener un lote de bicicletas y más bien el subsidio lo vamos a bajar es a mantenimiento y a garantía de la administración de eso y en nuestra zona se presta, por supuesto que van a ser, y además vas a tener una cantidad de ventajas ahí, ¿no? En términos de medio ambiente, de ejercicio, de mil cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que yo decía era como, o sea, sí, o sea, inmediatamente, digamos, ahorita, si se piensa el próximo año, entonces, en un primer año, bueno, empezar a combinar, digamos, como el subsidio que se viene manejando y un lote pequeño de bicicletas para la gente, para los niños del colegio que están en el casco urbano, por ejemplo, con un sistema obviamente bien pensado, porque eso funciona en muchos países y lo he visto y sé que funciona. Y ya en un mediano y largo plazo seguir pensando como en un reemplazo, digamos, no sé si paulatino, primero podríamos empezar con las edades de los más grandecitos, digamos, de colegios de 9º, 10º, 11 y después ir incrementando en los otros para evitar, pues mientras se acondiciona el tema de accidentalidades y todo eso, ¿no? Pero sí pensar como en otra cosa más allá de un mero subsidio de entregar y que la gente acaba con ese subsidio y acaba con el recurso. De acuerdo, totalmente, totalmente. De eso se trata el desarrollo, de darle una vuelta a las cosas que están permaneciendo ahí, ¿no? Que gestionemos el subsidio para entregárselo a un tercero, ¿no? Sino vemos a ver cómo se desarrolla la comunidad. Ahora, en términos de las mismas problemáticas que ustedes están viviendo, es buscar esas alternativas que traigan otro tipo de recursos desde la empresa privada, desde, ¿no? Desde las empresas internacionales,
Pues me parece que sí, o sea, yo se los escribí ahí en el documento y que tal vez lo hablamos también, que yo les decía, no es propiamente un proyecto decir que vamos a administrar un subsidio, ¿no? Y Sí, mucho no. menos ustedes lo proponen creo que es a 10 meses, ¿no? Entonces es una cosa a muy corto plazo, ¿no? Que no va a generar una mirada de sostenibilidad, se acaba el subsidio, se acaba el proyecto, se acaban las escuelas, ¿no? O la posibilidad de que los niños más pobres puedan asistir a las escuelas. Entonces sí hay que buscar alternativas y la idea es eso. Este tipo de cursos es justamente para abrir la perspectiva. Además de aprender a aplicar las herramientas, es abrir un poco la perspectiva, ¿sí? Listo. Bueno, gracias. No, sí. ¿Listo? ¿Alguien más? Sí, profe, yo tenía otro comentario. Sí. Es que en la retroalimentación que nos hace, pues sí, hace falta el análisis de los casos que se han desarrollado, sí, pero no nos olvides, nos hace la anotación en la unidad, en el punto 1 en el punto 1 de la unidad 2 es donde nos hace ese comentario y entonces ahí estamos perdidos nosotros. No te entendí. Se supone que el análisis de los casos exitosos, de lo que se tenía que, de mirar los casos que se habían desarrollado para el aumento, en este caso en nuestro proyecto del aumento de la cobertura en educación en primera infancia, tenía que hacerse el análisis en el trabajo de la unidad 1. Pero nos hace comentarios en el trabajo de la unidad 2 y quedamos como, bueno, y en el trabajo de la unidad 1 no nos pone nota. ¿Yo no los califiqué? En el trabajo de la unidad 1 no, y en el punto 1 de la unidad 2 nos hace el mismo comentario del trabajo de la unidad 1 y nos pone claro, porque una nota. había que venir trayendo, ¿no? Como no quedó claro ni en el primero, pues si hubiera quedado claro en el segundo, me había como aterrizado un poco, pero tampoco estaba ahí. Pero perdóname, yo no les puse calificación en el primer trabajo. No, señora. Y el comentario es el mismo comentario que hace en la unidad 2. Por eso, pero la pregunta es, ¿yo no los califiqué? No, señora. O sea, ¿les puse 0 en la plataforma? No, señora, no nos puso nota. O sea, ¿yo no puse nota en la plataforma? Bueno, me toca revisarlo. ¿Ustedes son qué grupo? Grupo F. Ahí, ¿quién está? Lo que pasa es que yo los tengo por nombres aquí. Sayón Riveros, Gabriela Vanegas, Natalia Suárez y Miller Pérez. Natalia Miller. Bueno, yo los apunto aquí y subo a la plataforma y miro a ver qué me pasó. Porque me parece muy raro. No, pero aquí sí tengo el trabajo 1 y lo tengo calificado. Entonces de pronto no subí la calificación. Listo, estamos hablando de la unidad 2, ¿sí? De unidad 1 y unidad, pues si corresponde a la misma unidad, si corresponde al mismo comentario, porque es que nos hace el mismo comentario en unidad 1 y en unidad 2. No nos pone nota en unidad 1 y en unidad 2 con el mismo comentario de unidad 1 nos pone una nota. Bueno, yo lo reviso. Déjame, yo lo dejo aquí apuntadito y lo reviso a ver qué fue lo que pasó. Entonces, el grupo G. F. Ah, perdón. Grupo F, listo. Profe, una consulta que va como en la misma línea del compañero que acaba de intervenir. Es que estuvimos revisando los compañeros que integramos el grupo D y también tenemos como una inquietud frente a los trabajos de la primera y segunda unidad porque las notas de los tres son diferentes.
Y en el primer trabajo, por ejemplo, la nota de nuestros compañeros ya la revisamos, o sea, no habíamos llegado a la conclusión porque en la retroalimentación, en el Word habían unas observaciones y había una nota en la portada. Pero ya revisando ahorita como a detalle lo que acaba de comentar el compañero y ya con pantallazos que compartimos cada uno de las notas, efectivamente todos tenemos notas diferentes. ¿Ustedes, cuáles son los nombres de ustedes? Está mi compañera Claudia Tello, que ella está conectada en este momento, y está el compañero Jesús Sanabria, que pues, él no está conectado porque él está en campo, nos manifestó pues que le comentáramos todo lo que se hiciera en esta reunión, pero pues él no está conectado, pero por WhatsApp ya nos compartió el pantallazo de las notas y efectivamente comprobamos que ninguna de las notas es similar. Entonces, no sé si lo abordamos ya en otro espacio como para darle paso a los demás compañeros que tengan otro tema referente pues al encuentro sincrónico, ya muy puntualmente ya nosotros lo abordamos. Simplemente mándame el trabajo que les compartí y yo reviso la plataforma para no alargarnos mucho porque eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, por favor, mándenme el trabajo al correo y yo lo reviso en la plataforma y veo a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Ok, perfecto. Profe, una inquietud. Usted en la plataforma, evidentemente me subió las notas y me hizo unas observaciones. ¿Le podemos enviar el trabajo aclarando subsanando respecto a la observación que me hizo? No, ya lo que está evaluado está evaluado. Ya ahí lo que toca es ahí para adelante, ya hacer el mejor esfuerzo en el siguiente y como les dije, participar en el foro, que eso va a ser lo que les va a ayudar con la última nota. Ok, profe. ¿Listo? Listo. Profe, pero una última pregunta. Frente al punto del trabajo de la unidad 3, sí. Dice, documento final, comparar los conocimientos adquiridos con las bondades y efectos en la elaboración de proyectos regionales. En la realización de este trabajo, el estudiante debe pensar actuar como consultor de proyectos. Deben conseguir desde el comienzo del módulo un proyecto regional para que se hagan seguimiento a medida que avanza el curso. ¿Y eso qué? No, ahí yo ya lo había aclarado y lo que les había dicho es todo es con relación al proyecto que ustedes han hecho. Y sí me gustaría recibir en los trabajos al final una pequeña referencia de lo que han aprendido, ¿no? De lo que se requiere aplicar en un proyecto de desarrollo, una cosa muy sintética sobre lo que hemos visto, lo que han visto del marco lógico y estas cosas, ¿no? No es que van a hacer un nuevo proyecto para contestar ese tercer punto porque no tendría, pues como para mí, gustó mucho sentido, ¿no? Es sobre lo que estamos trabajando y al final sí sería importante que hagan un par de párrafos respondiendo un poquito a las expectativas, ¿no? A las preguntas que están ahí, a la referencia que se hace sobre lo que ustedes han comprendido del trabajo y de lo que significa el proyecto de desarrollo, ¿no? No es un proyecto cualquiera, estamos hablando de proyectos de desarrollo que tienen como ese peso, ¿no? Por eso partimos de los planes de desarrollo, para ir analizando la situación. Y por eso se habla de largo plazo, ¿no? De pensar en qué está... Okay. ¿Listo? Okay. Profe, yo tenía una preguntita con respecto al estudio legal. Si era meramente había que mencionar la viabilidad con respecto a la norma o había que citar toda la normatividad que soporta el proyecto. Bueno, la normatividad yo entiendo que ya lo hicieron en el segundo producto, ¿no? Casi toda esa información la tiene uno en lo que ha venido desarrollando.
Aquí el estudio legal es más pensar un poquito en las preguntas que hay que resolverse frente al proyecto con relación a no solamente a las normas y a las leyes, sino a todo lo que tiene que ver constitucionalmente, ¿no? Los análisis relacionados con el proyecto. Pues no es que me van a Profe, no repetir todas las entiendo. normas, sino que, ¿cómo? No, disculpe, no la entendí bien. Ah, ok. No es que me van a relacionar otra vez todas las normas, porque eso ya lo hicieron atrás, ¿no? Es traer como las preguntas que ustedes se harían alrededor de esas normas, que ya tienen algunas cosas en la factibilidad y en la prefactibilidad, ¿sí? Y como sobre qué base de ese análisis que ustedes han hecho se requiere hacer un estudio legal, ¿no? Creo que ese ni siquiera es obligatorio. No, no. ¿No? Dice que es opcional. Y es opcional en la medida en que su proyecto lo requiere. Entonces es importante primero que analicen si lo requiere el proyecto o no, por la magnitud, por el tamaño, por la directriz que se está dando, ¿no? Por el enfoque que ustedes le están dando al proyecto. Ahí, esa es la primera parte. Eso no es necesario hacer un estudio legal completo. Y el segundo elemento es, si sí es indispensable hacerlo, entonces, ¿cuáles son esos elementos clave, esas preguntas, esos aspectos que habría que analizar jurídicamente para que el proyecto, pues, avance y sea viable, ¿no? Primero sea viable y luego avance. Listo. Es eso, no es tampoco que van a contratar ahí un pool de abogados para que les diga qué problemas laborales puede tener el proyecto. Si es necesario y la magnitud lo requiere, pueden mencionar algunos elementos clave que ustedes creen que se deben estudiar, pero de lo contrario no es, y repito, no es hacer un estudio de cada cosa, ¿no? No lo van a hacer en 8 páginas, ¿no? Porque no va a ser posible. Pero sí dar como una directriz de dónde harían ustedes sus términos de referencia en caso que lo necesiten. Muchas gracias, profe. Bueno. Profe, tengo una pregunta de la compañera Alejandra. Es que ya no puedo hablar en estos momentos. Entonces ella plantea la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde se plantea dentro del proyecto la evaluación posterior a este y si hay una cabida de incluir una parte de planteamiento y limitaciones? ¿Eso iría como en riesgos o algo? Claro, o sea, los riesgos yo ya se los mencioné, ¿no? ¿Y cuál fue la primera parte? ¿Hasta dónde qué? ¿Hasta dónde se plantea dentro del proyecto la evaluación posterior a este? Bueno, dentro de la guía no se les solicitó específicamente hacer una evaluación. Con el grupo que yo tuve de distancia sí hicimos indicadores, ¿no? Pero para el caso no está, o sea, si ustedes lo quieren poner como un plus, y sí es importante generalmente cuando uno prepara un proyecto tener qué indicadores y cómo lo va a evaluar, pero como no está establecido en la guía, pues yo no lo voy a evaluar, ¿no? Pero para claridad de todo sí es muy importante hacerlo. Entonces ahí digamos que no se va a necesitar en caso, no porque no lo necesite dentro del proceso de preparación de proyecto, sino porque básicamente no quedó en la guía. Pero para cultura general y para la profesión y para su vida es muy, muy importante plantear la evaluación, pero para el caso no lo voy a exigir. Oye, otra pregunta para lo de los riesgos, ¿uno se podría guiar por los, ¿cómo es que se llaman? Los estándares internacionales o lineamientos, como el PMI o algo así que ellos proponen? Sí, ahí hay unas cosas que están delimitadas desde lo administrativo, desde lo ambiental, desde lo jurídico, desde lo humano, desde lo social. Sí, ese puede ser un referente, ¿sí? Ese les puede servir. Ahora, tampoco voy a pedir que profundicen mucho en los riesgos, pero sí que consideren por lo menos los riesgos más importantes que pueden llegar a incidir en que el proyecto no va a tener éxito. Ok, listo, perfecto. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ingrid, Claudia. Marley.
De mi parte no, profe. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, ¿Marley vas a hablar? No, ya tenía una pregunta, pero ya con lo que le respondí al compañero anteriormente, ya se me quedó. Creo que se activó el micrófono. Ah, bueno, listo. En todo caso, profe, muchas gracias por las aclaraciones. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. Igual, pues cualquier cosa al correo, los que tienen las dudas los voy a revisar en la plataforma para ver qué me pasó. De pronto, no ha sido fácil con esta plataforma, con todas las dificultades, no está en la mitad y se le cae, en fin, pude haber cometido errores también, o de digitación, o de la misma plataforma. Entonces, pero no se preocupen que si está ahí, pues yo lo corrijo simplemente. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Buenas noches. Y listo, quedo atenta a sus trabajos y que descansen. Cualquier cosa en la que pueda ayudarles, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno. Gracias, profe. De todas formas, en ese momento vamos a interactuar con nuestros compañeros para volverle a enviar los documentos para que replantee y sea pues la calificación unánime, porque tenemos calificaciones diferentes. Listo, perfecto, yo lo reviso. No se Dale, preocupe. señora. Mil gracias. Feliz noche, profe. Bueno, ustedes, buenas noches. Hasta luego.